Retomamos las lecciones sobre los glomérulos explicando la siguiente clase de glomérulos constituidos por estromas sonoros. La primera cuestión que conviene puntualizar es que la palabra estroma la retoma Gustavo Bueno de la tradición escolástica, digamos, de San Clemente de Alejandría, en su libro Estromatai, que estroma se refiere a tapices o cubiertas, distintos tapices o cubiertas, y muchas veces pues don Gustavo ha definido el propio materialismo filosófico como un sistema estromático, un sistema formado por distintas capas, distintos tapices, los cuales van trabándose, formando pues las discontinuidades y el pluralismo característico de la ontología materialista. Tomamos la palabra estroma para hablar de estromas sonoros, y aquí hay una cuestión importante que debemos tratar, a saber, en el Manual de Filosofía de la Música hablamos de la parte noseológica en el estudio de los glomérulos. A través de los glomérulos la música se inserta en el espacio noseológico, ya que los glomérulos se estudian a través de las partituras, son estos ovillos constituidos por unidades morfológicas, los cuales a través de las instituciones de las partituras, de todas las partes institucionales que forman las partituras, pues podemos ir observando distintos contextos determinados y esquemas materiales de identidad que forman parte, digamos, de la historia de la música y sin la cual no podemos hacer absolutamente nada. Ahora bien, hay una cuestión, hay un ajuste de cuentas que hay que tomar respecto al manual de filosofía y que es importante tratar en la presente lección, a saber, la parte noseológica hace referencia a las reliquias constituidas por las partituras de la historia, por todas las partituras. Ahora bien, en los 6, que en el manual hay 5, pero que nosotros vamos a establecer ahora a partir de 6, clases de glomérulos que forman, digamos, todos los géneros y especies tratados en las lecciones, pues no todos ellos forman parte de una perspectiva noseológica. Y esto conviene resaltarlo, estudiarlo y analizarlo. Bien es cierto que la primera clase de glomérulos, o glomérulos constituidos por figuras geométricas, naturalmente las figuras geométricas lo que hacen es articular y entretejer estos ovillos, ordenándolos en unas periodicidades compuestas precisamente por esas figuras. La segunda clase de glomérulos son periodicidades de figuras geométricas que van estableciéndose a partir de lo que siempre se ha llamado pues, frases o periodos, y entonces a partir de estos periodos pues, podemos ver muchos términos, podemos ver muchas instituciones como pueden ser términos acórdicos, términos en un sentido análogo, porque naturalmente la música está entrecruzada por muchísimas ideas y no es un campo categorial cerrado por ningún sitio, porque precisamente no establece verdades conformadas por identidades sintéticas sistemáticas, pero lo importante de analizar al respecto es que a través de esas periodicidades pues nosotros podemos ver distintas partes isológicas en las partituras que precisamente pues, pueden hacernos tener unas relaciones dieirológicas que pueden clasificar y distinguir y clarificar pues, distintas instituciones normativas que a lo largo de la historia han ido sucediéndose en distintas generaciones de tonalidades. La tercera clase de glomérulos es donde viene el verdadero problema, que es el que tenemos que tratar en la presente lección, y ya la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, vamos, es donde estaría el problema. En la tercera estaría el límite entre lo que sería un plano noseológico y el plano no etológico. ¿Por qué cuestión? Pues porque, vamos a ver, aquí viene el problema de la confusión histórica que se ha producido entre lo que es el núcleo musical y el cuerpo de las partituras. Porque hemos de hacer referencia que en el momento hablamos de estromas sonoros, ya precisamos de operaciones en acto, operaciones in situ, operaciones sonoras. Y entonces las operaciones sonoras obviamente están sostenidas sobre instituciones que nosotros podemos estudiar a través de las partituras, aún en el caso de una supuesta improvisación, que siempre hemos sustituido la palabra improvisación por composición en acto,
pero es que esta composición en acto sería imposible sin haber estudiado previamente unas instituciones que están amalgamadas y enclaustradas dentro de las reliquias y relatos formadas por las partituras y los tratados. Es importante observar que estos distintos tapices, estas distintas capas, pues nos sitúan en un progresus y un regresus, que nos derivan hacia los glomérulos posteriores que vamos a explicar en esta y en la siguiente lección, y los glomérulos ya explicados, que serían precisamente los constituidos por estas distinciones entre figuras geométricas y periodicidades, ¿no?, con todas sus generaciones de periodicidades isomorfas, pues dilatadas, contraídas, interrumpidas, entrelazadas, mutadas, variadas, etc. Entonces, aquí podríamos observar en estas capas pues todo lo que serían los términos melódicos, contrapuntísticos, acórdicos y cromatofónicos que tendríamos que ir operando in situ, pues primeramente solfeando. El solfeo sería una de las características más importantes que habría, porque sería lo que identificaría el grafos con el fonos, y después sobre operaciones sonoras con instrumentos. Por lo tanto, entraríamos ya en una perspectiva, naturalmente, una perspectiva absolutamente ontológica. Es decir, abordar este asunto desde una perspectiva gnoseológica sería precisamente un problema enorme, porque precisamente a la hora de empezar a regresar a la propia composición en acto de los glomérulos, ya sería estar saliendo exactamente del progresus que nos lleva a las instituciones. Es decir, si la descomposición nos lleva a las instituciones musicales, con todas sus normas, sus autologismos y sus dialogismos de la historia, y todas las características acústicas, precisamente el regresus a la propia composición que haríamos en acto, que estaría tanto en el estudio musical como en el concierto, y en el estudio se combinaría esa descomposición con distintas partes compuestas, y en el concierto sería la propia composición in situ, pues naturalmente aquí nos derivaríamos ya a un plano de una racionalidad subjetivológica, que sería la perspectiva noetológica, que iría conformando estos compuestos. Ahora bien, no podemos partir de esa perspectiva noetológica sin primero asumir o analizar que estas identidades y estas unidades musicales precisamente requieren un estudio ontológico, es decir, un estudio que nos haga delimitar precisamente lo que serían las instituciones de las partituras y los glomérulos, digamos, constituidos que se estudian en las partituras y que forman parte del plano gnoseológico en el plano beta, 1 beta 1, 2 beta 1, incluso beta 2, y sobre todo la característica que ya nos derivaría a las composiciones que irían ensamblando las partes y que ya requerirían de la identidad, de la identidad musical del compuesto en acto que estamos haciendo en ese momento. Y entonces, naturalmente, pues en este sentido, antes de abordar las características que pueda tener las distintas capas estromáticas representadas en la partitura institucionalmente, pero que tenemos que conformar compositivamente nosotros a partir del estudio, a partir de la descomposición en instituciones, en el plano gnoseológico, y sobre todo en la conformación del plano noetológico al ir juntando y ensamblando, pues antes de ello tenemos que tener muy clara pues lo que el materialismo, es decir, hay que abordar el asunto desde una perspectiva filosófica, y siempre se ha hecho así. Es decir, todo aquel que tiene una idea sobre música, esa idea sobre música ya es filosófica, por precisión, porque tiene que sacarte del propio campo operatorio para exactamente ver lo que se está haciendo. Y entonces, claro, naturalmente, como las instituciones musicales y las operaciones musicales siempre están pues funcionando ideas filosóficas dentro de ellas, constantemente están funcionando esas ideas filosóficas, pues nosotros vamos a tomar partido por la ontología materialista. Y entonces, en este sentido, creemos que el texto más potente, el cual puede abordar este asunto y desde el cual podemos comenzar replanteando la cuestión, sería el texto de don Gustavo, Identidad y Unidad. El texto de don Gustavo, Identidad y Unidad. Este texto conviene resaltarlo porque es un texto que
que viene a ser una especie de aclaración o un desarrollo o una puesta. Años antes, en 1999, don Gustavo hizo un artículo que se llamaba Los predicables de la identidad, precisamente cuando la idea de identidad y de unidad estaba totalmente embrollada de los asuntos políticos, pues hizo un estudio muy detallado noseológico sobre los predicables de la identidad, donde a partir del plano noseológico en sus tres ejes, el sintáctico, el semántico y el pragmático, pues él iba estableciendo un análisis de estos predicables de la identidad. Ahora bien, lo que viene a decirnos don Gustavo en el artículo Identidad y Unidad es que en este artículo no queda clara la ontología materialista, es decir, no queda clara la perspectiva ontológica del materialismo respecto a estos asuntos. Y entonces hace una verdadera obra maestra, que creemos que es una de las piezas más importantes del materialismo filosófico y sobre todo es elemental para abordar lo que sería un estudio ontológico y posteriormente no etológico de estos siguientes glomérulos que vamos a explicar y que precisamente delimitan lo que sería la perspectiva racional del componer música, y también del componer partituras, naturalmente, porque oblicuamente está totalmente imbricado. Entonces, lo primero que aclara don Gustavo en este artículo, en la perspectiva ontológica, es que la primera cuestión es diferenciar lo que el materialismo filosófico se refiere en cuanto habla de identidad y unidad respecto a la ontología tradicional. La ontología tradicional, don Gustavo se refiere obviamente a la tradición aristotélica y escolástica, así como lo que él llama los sistemas escolásticos modernos, es decir, como el sistema el kantiano, el hegeliano, el husserliano, el heideggeriano, etc. La primera diferencia importante sería que don Gustavo habla de que el materialismo filosófico parte de un partidismo metodológico y dice que no hay que confundir este partidismo metodológico con un parcialismo. Es decir, que lo único que está diciendo es que no se pueda corregir ni se pueda, digamos, tener en cuenta dialécticamente definiéndose en contra de lo que se parte, es decir, pensar es pensar contra alguien, pero sí que partimos de una toma inicial. Hay una toma inicial de partido, como puede ser, por ejemplo, el ateísmo, por ejemplo, el ateísmo esencial. Claro, esto es muy importante porque en la tradición la idea de identidad y de unidad se entendían como modulaciones de otras ideas envolventes, especialmente la idea del ser. Claro, en la metafísica presocráticas, la idea eleática del ser, pues se nos presenta como heredera de la unidad pitagórica y de la idea de Argé, que estaba utilizada posteriormente por el atomismo de Demócrito, entendiendo que los átomos son indivisibles y eternos y están flotando en el vacío, interpretado este vacío como el no ser. Claro, esta idea del ser, pues que viene de los presocráticos, pues naturalmente en Parménides está presente, pues Platón la toma y está presente también en las 5 ideas primitivas del ser. El ser ocupa la primera de ellas, el ser, lo mismo, lo distinto, el cambio y el reposo. O sea, el ser sería la primera. Posteriormente, claro, pues don Gustavo hace un análisis histórico de toda la historia de la filosofía y posteriormente Aristóteles, por ejemplo, en Aristóteles el ser se entiende como el acto puro, el ser es las sustancias inmóviles, posteriormente en la teología natural se trata del ser como el primum cognitum. Esto es muy importante. Claro, en este sentido, el materialismo filosófico parte totalmente desde una perspectiva contraria a todo esto. Y entonces don Gustavo lo plantea de la siguiente manera, vamos a ver. No es decir nada cuando nos referimos a una cosa o ente individual absoluto, que tiene en el ser la estructura ontológica de una sustancia aristotélica, puesto que, en este caso, la relación de identidad del ente, cosa, objeto, consigo mismo, es una relación de razón, que supondría el desdoblamiento ideal de la cosa en los dos objetos entre los que ponemos la identidad, es decir, la razón y el propio objeto. Y la relación de razón es una no relación, es decir, no es real.
Pero todo cambia, y aquí está la postura materialista de donde partimos, pero todo cambia si tomamos como referencia no cualquier ente sustancia que nos ofrece como el tercer grado de abstracción, en el cual está implantado el propio Wittgenstein cuando utiliza los términos Ding o things, sino cuando nos referimos a una cosa corpórea individual, como pueda serlo la molécula de alanina o el rectángulo del grupo de transformaciones del rectángulo. Entonces pone este ejemplo, don Gustavo, que es totalmente clarísimo de cara a la música. En este caso de transformación idéntica, por ejemplo, correspondiente a su rotación de 360 grados del rectángulo, que deja invariante al rectángulo, nos ponen delante de una identidad real, a saber, la identidad propia de las transformaciones idénticas que no van referidas a sustancias o cosas inmóviles, aunque fueran rectangulares, consideradas en sí mismas, sino a cosas rectangulares, en este caso que se mueven por rotaciones o giros. Lo que ocurre es que en estos casos, más que hablar de relaciones de identidad entre objetos, o entre un objeto inmóvil y él mismo, tendríamos que hablar de conexiones entre las partes de este objeto, el rectángulo. Es decir, de las conexiones entre sus vértices, lados, ángulos, semirrectángulos, etc. Conexiones que mantienen invariante la estructura del rectángulo y que más que la identidad del mismo expresan su unidad. La unidad topológica de sus partes en el curso de transformaciones idénticas del grupo, que no son por sí relaciones, sino operaciones. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque naturalmente esto cambia todas las perspectivas. Es decir, está don Gustavo tomando partido pues, en contra de toda la tradición iniciada por Aristóteles y que viene de atrás, y que precisamente da una primacía a las relaciones sobre las conexiones. Entonces aquí don Gustavo lo dice claramente, y más adelante esta perspectiva de referencial siempre corpóreo y operatorio es lo que caracteriza precisamente a la perspectiva noetológica que vamos a asumir desde los estromas sonoros hasta las siguientes modulaciones de la idea de glomérulo, que precisamente ya salen del plano nosológico para entrar en el plano noetológico. Y es la siguiente, por ejemplo, cuando dice: mientras que las metodologías propias de la metafísica general tradicional se apoyan necesariamente, aunque no exclusivamente, en un sistema de supuestos sustratos referenciales metafísicos, sustancias simples, formas separadas, personas divinas, vivencias subjetivas, aunque sean vivencias de lo absoluto, yo estoy leyendo esto y no puedo más que recordar que tanto los que ven en la partitura la propia verdad musical, donde la propia fidelidad a la partitura tiene que ser la verdad musical, lo que pone el autor, las cartas del autor, ahí está la verdad musical, como los que ven en el propio sentimiento del sonido, en la sensación del sonido, en esa epogé, en esa verdad que siente uno por dentro en la conciencia pura, precisamente cuando esa conciencia pura se revela la verdad musical dentro de ella, pues precisamente se está refiriendo a esto, son formas separadas, personas divinas, vivencias subjetivas. La metodología materialista toma como referencias en las que apoyar su análisis a sistemas de configuraciones fenoménicas compuestas, no simples, a sustratos que envuelven necesariamente referencias fisicalistas, operaciones, y por tanto intersubjetivas. A partir de estas edificará sus modelos. La importancia de las referencias fisicalistas estriba noseológicamente no tanto en su condición de tales, sino en su aptitud para recibir las acciones, manipulaciones o transformaciones procedentes de los diferentes sujetos operatorios. Solo las referencias corpóreas pueden considerarse intersubjetivas. El análisis materialista de las ideas de identidad y de unidad comienza por delimitar el campo de los fenómenos referenciales afectados por la identidad, que se mantendrá siempre vacía, sin referencia a la unidad, bien sea definida a través de ella o recíprocamente. Es decir, que si no estamos hablando de partes institucionales que estamos operando in situ, no estamos hablando de nada más que de especulaciones teóricas que vienen a estar envueltas por la idea del ser, la verdad y el espíritu. Es el atomismo que caracteriza toda la enseñanza de las universidades. Entonces,
lo que dice don Gustavo, que es importantísimo, es lo siguiente. La metodología arreferencialista, es decir, que no parte de referenciales operatorios, como pueda ser pam, pa, pam, pem, pi, pe, pi, pa, po, pa, po, pa, pom, pa, pim, pum. Yo aquí, si uno canta y ahora pa, pe, pi, po, pe, pi, pa, pe, y ahí ya puedo decirle, no, tienes que acentuar cada tres, que entonces las operaciones in situ tienen que estar moviéndose en operaciones solfísticas, que tienen que estar entretejiendo con el compás, con el brazo, con distancias, con movimientos de expansiones, digamos, de fluctuaciones de movimiento, etc. Es decir, tienen que tener referenciales operatorios. Y entonces dice, la metodología arreferencialista, metafísica, la que habría asumido Aristóteles al introducir la idea de identidad como una relación de primer género, junto a las relaciones de identidad y semejanza. En efecto, Aristóteles, en la metafísica, define las identidades como aquellas cuya sustancia, la sustancia es una, mientras que las cosas semejantes son aquellas cuya cualidad es una e iguales, aquellas cuya cantidad es una, y por ello el uno es principio y medida del número. La sustancia es el ser que subsiste en sí mismo, inseidad, y no en otros, como los accidentes. Es decir, la sustancia es definida sin referenciales, o con referenciales metafísicos, pseudo-referenciales. El acto puro, los espíritus, los astros, que son considerados como sustancias corpóreas por analogía inequalities, según Cayetano, pero con su materia totalmente actualizada, por tanto, como entidades que no se confunden con los fenómenos a través de los cuales el astro es percibido, puesto que su sustancia es invisible y permanece debajo, substaere, debajo, por debajo de. Claro, el espiritualismo moderno, sobre todo el espiritualismo cartesiano, volvió a tomar como referencias las sustancias espirituales, las almas yuxtapuestas a los cuerpos autómatas. Malebranche, en pleno siglo XVII, subrayó el paganismo de Aristóteles cuando definía al hombre como animal racional, siendo así que la razón humana espiritual no puede mezclarse con la animalidad, que solo podría ser un instrumento suyo. Y entonces don Gustavo dice, ¿es posible librarse del yugo aristotélico en el momento de reexponer la idea de identidad, sin prescindir de su idea metafísica de sustancia tomada como supuesto referencial ontológico o metafísico? Y entonces deja claro la base, dice, desde el materialismo filosófico tendremos que comenzar introduciendo las referencias positivas corpóreas como único camino posible para definir las ideas de unidad e identidad. Sin embargo, las metodologías materialistas no pueden limitarse a rechazar o ignorar los referenciales metafísicos, como si de construcciones de la metafísica general no se hubieran producido por obras de la razón, o como si debiéramos interpretarlas como meros delirios teológicos inexplicables racionalmente desde presupuestos materialistas. Pero las metodologías metafísicas no podrían interpretarse ellas mismas al margen de referencias materialistas. Incluso habría que plantear la posibilidad de dar explicación a ellas a partir de referencias fisicalistas llevadas al límite. Aquí, en esta primera parte, don Gustavo, y en la segunda, don Gustavo lo que hace es un análisis de toda la escolástica y lo que viene a decirnos es que, naturalmente, el asunto es muy importante a saber. Las operaciones musicales tienen que estar basadas en el núcleo. Es decir, si en el momento no hay núcleo, no hay música. Y el núcleo siempre tiene que ver con operaciones sonoras. Tiene que ver con morfologías de ensamblajes y conexiones de sonidos. Por lo tanto, en la partitura lo que tenemos es un estudio institucional de unas partes isológicas que precisamente nos hacen pues, poder distinguir una séptima dominante de un acorde de quinta aumentada, nos pueden hacer distinguir un contrapunto de cuarta especie de un contrapunto imitativo en espejo, nos pueden hacer distinguir una mutación variada o una contracción de una dilatación, nos pueden hacer distinguir muchas partes. Pero precisamente la concatenación de estas partes son conexiones operatorias de sonidos. Y entonces, en el momento las conexiones de los sonidos faltan, pues la oblicuidad que precisa una partitura ya nos deriva a la metafísica y a las metodologías arreferenciales, o basadas en pseudoreferencias que están basadas en partes atómicas
que son especulaciones teóricas y muchas veces el propio embrollo que caracteriza toda la enseñanza del análisis musical. Entonces, lo primero que tenemos que sostener es que una partitura, naturalmente, cuando se descompone en instituciones, pues nos permite entenderla institucionalmente cómo está hecha, es decir, a partir de que su propia destrucción es la que nos permite comprenderla. Es decir, el estudio de una partitura tiene que partir de su propia destrucción. La propia destrucción de la partitura es lo que don Gustavo llama la destrucción de segundo orden, es decir, la descomposición de esta partitura en partes institucionales que podemos nosotros observar en una analogía de atribución con el plano gnoseológico, y por eso a través de las partituras la música se inserta en el plano gnoseológico, lo que se llaman los términos. Y entonces estos términos nos hacen comprender las técnicas operatorias que están relacionadas con esas operaciones sonoras. Ahora bien, cuando este análisis lisológico ya está realizado, el análisis morfológico ya nos tiene que derivar de manera oblicua precisamente al solfeo y a la operación con instrumentos. Y el solfeo y esta operación con instrumentos ya empezará a componer las partes descompuestas para empezar a realizar una composición que no está en la partitura, sino que está precisamente en esas operaciones. Es decir, que el tallo, el cual junta los glomérulos, el conjunto de ovillos, sobre ese mismo tallo de la inflorescencia a partir de la analogía con la botánica, pues precisamente estará basado en las operaciones sonoras del juntar, del sinalaso, del sinadúo, del juntar varias cosas para poder establecer puntos de contacto que vayan desarrollando y expandiendo a partir de anamnesis prolepsis las partes que van desapareciendo sonoramente, pero para integrarse en las siguientes partes que se van operando. Y entonces aquí hay una cuestión que queremos reivindicar en lo que serían los estromas. Los estromas sonoros precisan de operaciones sonoras, pero son representadas en la composición a partir precisamente de lo que sería, aquí vendría la inseparabilidad de los tres ejes del volumen tridimensional de la música, que es precisamente lo siguiente, a saber, el eje Y, el eje X y el eje Z son inseparables pero disociables. Hasta ahora el estudio que hemos realizado en las pasadas lecciones hemos estado disociando las distintas partes formales y descomponiendo que forman parte de estos tres ejes. Pero a partir de los estromas sonoros ya empezamos a tomar conciencia, a tomar nota de la inseparabilidad de estos tres ejes. Y esto es muy importante enfatizarlo porque aquí está donde está el problema. El problema, a saber, por ejemplo, las tendencias de las teorías alemanas, las teorías anglosajonas de la música, tienden a buscar en las morfologías sonoras unos estamentos sistáticos, cuando realmente las totalizaciones musicales es imposible que sean sistáticas. Sistáticas son las totalizaciones del instrumento. El instrumento está ahí y esa totalización del instrumento es un todo donde no falta ninguna parte. Es un todo también la orquesta, tú la ves, toda la orquesta, todos los instrumentos ahí juntos. Pero las vibraciones sonoras son joreomáticas, es decir, están basadas en el jorei, es decir, en el rey, en el fluir. Y en ese fluir, cuando se está en el compás 3, el compás 1 está aniquilado totalmente, es decir, no existe. Y entonces, ¿esto qué nos viene a decir? Nos viene a decir que el eje X, en el momento lo separamos del eje Y, como suele ocurrir con el análisis musical, pues estamos haciendo una pseudo-referencia a la música, es decir, estamos basando el análisis musical en una referencia totalmente inexistente, que al final viene a ser una verdad espiritual o una verdad basada en una idea adventicia, que lo que viene es a confundir una analogía con la ciencia con una homología, es decir, viene a reducir la música a una verdad científica acústica, que la acústica se estudia mediante los números de la matemática, pero en la música no existe esto. La música es precisamente el ejercicio sonoro de estas operaciones que precisamente se mueven en el fluir. Y entonces cuando suena el tema B de una sinfonía, el tema A ya no existe, está aniquilado, no existe. Existe en tanto y cuanto estás integrándolo tú como agente, como receptor, y estás poniéndote en el lugar de la gente, porque lo estás componiendo a la vez que lo está componiendo la gente.
pero naturalmente esta composición en acto precisa de una institución. Entonces la institución es la partitura, pero si nos damos cuenta, ¿cuál es el problema? El problema es que la tendencia de la enseñanza musical actual viene a reducir la música a la verdad del acorde. Y entonces el acorde viene a ser como una especie de forma pura. Esto es la base de Schenker, la forma pura, es decir, el vaciamiento de capas que hace todo el análisis schenkeriano, viene a decirnos que hay una serie de acordes importantes que son los puntos importantes en los cuales está basada la obra. Y entonces eso es la verdad de la obra, la idea unitaria de la obra, la unidad de la obra, y estamos utilizando la idea de unidad. Pero la unidad de la obra precisamente no está en esto. Esta es la falacia que queremos denunciar y que desde la idea de estroma sonoro tenemos que replantear. Por ejemplo, lo primero que tenemos que decir es que el análisis de las funciones tonales reducido a los acordes es una idea errónea. ¿Por qué? Porque precisamente los grados tonales, si tienen algún tipo de utilidad, sobre todo en las tonalidades constituidas por escalas diatónicas, pero también se podría extender a otras escalas, precisamente la potencia del grado tiene que ver no con acordes, sino con escalas. Y las escalas ya tienen que ver precisamente con el eje X, es decir, no con el eje Y, sino que tiene que ver con el eje X de que el torerirarorarirón, toreriram, cuando está sonando el cuarto, los tres anteriores ya han desaparecido. Y entonces lo que están es jerarquizándose dentro de una totalización de operaciones que estamos haciendo. Si yo voy cambiando las alturas, esas alturas en el tiempo van constituyendo diferentes modulaciones de totalización. Y esas totalizaciones van dando sentido de contexto determinado a estos ensamblajes operatorios que vamos realizando. Lo que queremos decir es que precisamente la esencia de la música está en esta inseparabilidad de los tres ejes que se mueve en magnitudes escalares y no magnitudes, es decir, magnitudes vectoriales y no magnitudes escalares. Es decir, que el tiempo, el joreos, el jorei, siempre es importante porque va hacia adelante. Y entonces siempre está fluyendo. Y en este fluir, nosotros más que ver la música como una verdad que parte de unos acordes que son la esencia de la tonalidad o de unos principios basados en la tonalidad, la verdad de la música viene precisamente de la multiplicidad de partes compuestas por líneas que son melódicas. Es decir, entenderemos la música como un conjunto de líneas que forman una polimelodía, que es el contrapunto, y esta polimelodía precisamente irá dándose a partir de unas normas, de una normatividad, y esta normatividad es lo que constituirá precisamente las particularidades vectoriales y los puntos de apoyo que conformarán los acordes. Luego los acordes serán a posteriori y realmente el acorde, desde un punto de vista estricto, ni existe. Porque lo que es el acorde es precisamente una simultaneidad de sonidos. Pero esta simultaneidad de sonidos son partes melódicas diferentes que van a otros sonidos y que vienen de otros sonidos anteriores. Luego son cantidad de líneas que están entrecruzadas y que van resolviéndose y contraponiéndose unas a otras. Y precisamente en estos estromas, en estas capas melódicas, en estas diferentes capas, es donde está la verdadera potencia de la operación musical en su característica de melopea y en su característica de polimelodía, que es la acción de la melopea que regula estas instituciones armónicas, que no naturaleza, que precisamente viene de normas instituidas en la historia a través de los glomérulos que hemos estudiado en las lecciones anteriores. Y entonces, pues tenemos que reivindicar, pues por ejemplo, la composición adquirió la música adquirió una potencia muy, muy grande cuando empezó en lo que sería la instrumentación del órgano, es decir, el órgano. Strauss dice que los antecedentes de la orquestación están en la polifonía vocal, en las obras organísticas, es decir, en las instrumentaciones de las obras de órgano,
y sobre todo en el cuarteto de cuerda, claro, en el cuarteto de cuerda cuando va ampliándose. Nosotros vamos a enfatizar mucho lo del órgano, es decir, el organista escribía para distintas capas, es decir, para ir tocando con distintos teclados y con el pedalier. Y entonces el pedal, que era otro teclado, ese otro teclado, y los distintos teclados, pues precisamente van instrumentándose de distinta manera. Entonces esta instrumentación todo el rato era actualista, era in situ, dependía muchas veces de las peculiaridades del instrumento y dependía del análisis minucioso que de los distintos estromas de la escritura había hecho el propio compositor, que siempre era el mismo que el ejecutante. Esa es la cuestión, importantísima. Entonces, nosotros hacemos una reivindicación desde aquí de la figura de escribir guiones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, aquí en España, debido al desarrollo y digamos, la conformación de sutilezas muy potentes del instrumento, de la banda sinfónica, pues hubieron muchos compositores en el siglo XX que tuvieron que escribir para orquesta y para banda todas sus obras, es decir, las escribían para orquesta y para banda. Luego lo que hacían era instrumentarla en distintas versiones, incluso muchas veces hacían distintas versiones para banda, dependiendo de la banda donde se tocaba, y entonces lo que tuvo de potente, y que es una cosa que queremos reivindicar y queremos rescatar, entendiendo esta idea de actualismo y de conexiones operatorias en acto, que estamos viendo desde la ontología materialista, que no está en la especulación de relaciones, separando toda relación de la conexión operatoria, pues precisamente es la figura del guión. El guión, cuando el compositor escribía como cuando escribía para órgano, es decir, escribía a 3 o a 4 pentagramas, y lo que había era un conjunto de polimelodías, que podíamos separar en distintos estromas. Muchas veces estromas acórdicos, estromas contrapuntísticos, estromas de un bajo, que es otro contrapunto al cabo y al fin, estromas melódicos, estromas mezclados y muchas veces también a partir de operaciones, viendo las distribuciones de esos sonidos en las tesituras, viendo la cantidad de presiones, de densidades, de intensidades, que a partir de viendo estas distribuciones sobre el bajo hasta el agudo, podíamos observar a partir de la distribución de armónicos, etc. Y entonces todo esto lo escribían sin ya ponerlo a un instrumento en sí, es decir, sin hacer la partitura de orquesta, sin poner ya flauta primera, oboe primero, violín, etcétera, etcétera, sino que hacían un guión, y en ese guión estaba todo el entramado polimelódico y contrapuntístico y acórdico que iba conformando todas las morfologías. Y entonces lo que hacía después es sobre ese guión lo instrumentaban. Y muchas veces lo instrumentaban para orquesta, para banda y a veces para bandas de distinta plantilla. Esto hizo que el oficio de la composición en aquellos años pues rescatara esa vieja característica de oficio artesanal de la época del Renacimiento y del Barroco, de la época de la artesanía, precisamente porque requería que el instrumentador tenía que tener una maleabilidad muy grande de hacer distintas versiones de una propia obra, y sobre todo porque daba prioridad al actualismo del estar operando con transformaciones idénticas una misma invariante, que era propiamente la del guión, donde estaban las instituciones. Por eso desde aquí rechazamos que una instrumentación para orquesta o para banda sea una verdad cerrada, que solamente tenga una posibilidad de sustanciabilidad, porque es imposible, porque en cada acústica, en cada nivel de instrumentistas que la toca y en cada composición en acto, serán particularidades diferentes donde a veces hay que cambiar arcos, hay que cambiar articulaciones y hay que cambiar muchas cosas. Y esto era una cosa que tenían asumida mucho los maestros de antes, incluso en las bandas de los pueblos se tenían que hacer papeles aposta para los educandos, donde se tenían que retocar y reformular los papeles para que al final la composición en acto pues estuviera todo el entramado de ensamblajes pues funcionando de la mejor de las maneras. Y entonces, claro, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir que la idea del guión
por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la Sinfonía Mar Menor de Ernesto Pastor, donde podemos ver, pues, en el principio de esta sinfonía, que hay una serie de polimelodías que después él instrumentará para banda, claro, pero aquí no está la instrumentación, sino que están todos los engranajes de polimelodías, de líneas que van entrecruzadas y ensambladas de acuerdo a instituciones que nosotros podemos descomponer, pero que las componemos después a partir de ese guión. Claro, naturalmente en el guión no están los estromas sonoros están en las operaciones sonoras, pero cuando las operaciones sonoras parten del solfeo, tienen mucha más consistencia que si parten del instrumento, porque nosotros no vamos a defender aquí la voz como instrumento natural y por ser natural está por encima de los demás, porque la voz, incluso en su sofisticación técnica más sublime, es tan artificial como cualquier instrumento. Pero sí vamos a defender que precisamente las operaciones que se dan tejiendo las figuras geométricas y cantando son operaciones más en acto, porque están, sobre todo, ejercitando la relación entre el grafos y el fonos a partir de la propia entonación. Y entonces en esta entonación la modulación cromatofónica que vas estableciendo vaya adquiriendo una propia sustantividad de la obra que va haciendo entender los puntos vectoriales, los puntos de resolución y los puntos de contraposición que van ejerciendo la propia ontología artística, digamos, la propia perspectiva artística, que nos servirá como base para a partir de ahí ejercer todas las transformaciones con los instrumentos en los cuales se componga la obra. Entonces, por ejemplo, en esta obra, al principio, hay una melodía que hace y entonces hay otra voz que hace otra que hace y otra que hace pum, pim, pom. Ahora, si nosotros vemos todas esas capas que observamos en este guión y ahora hacemos el esfuerzo de imaginarlas unas contra las otras, contrapuestas, precisamente lo que hace la totalización es asimilarlo, es decir, hacer de ello un glomérulo, y ese glomérulo ya es precisamente un pluralismo compuesto de estromas que está basado primeramente en un análisis de descomposición y ahora en la propia entonación en acto, en la composición que irá juntando distintas morfologías hasta llegar al propio compuesto del glomérulo que formará parte de todo el concierto o la obra que estemos haciendo en acto. Desde aquí, pues vendrán las siguientes clases de glomérulos que estarán formadas por totalizaciones, y esas totalizaciones estarán combinando unidades e identidades que tendrán que seguir analizándose específicamente desde un plano noetológico y sobre todo ontológico.